el análisis presupuestal es muy amplio, pero nos queremos basar en algunos datos para fundamentar esto. El incremento del presupuesto en educación del 6.7%, que son 622.423 millones de pesos para el año 2014, no garantiza la mejora educativa. Exigimos que la distribución del gasto sea con base en las demandas y creencias de los niveles educativos y las entidades federativas. Es necesario mantener el crecimiento de la inversión en educación media superior y evitar que el recurso que se incremente vaya a gasto corriente. El gasto de la educación en México está dentro de un círculo vicioso, pues existe una mala distribución del mismo. Esto trae consecuencias de baja cobertura, que a su vez influye en el bajo nivel educativo promedio y genera baja recaudación de impuestos, que por último ocasionará un bajo presupuesto sostenido en la educación. En la investigación encargada por suma por la educación, llamada Distribución y Efectos del Gasto Público en la Educación en México, al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria CIEP, se identifican debilidades en el sistema, sobre todo en la distribución del mismo, tales como, primero, el gasto por niveles educativos, entidades federativas, no responde a las verdaderas demandas y carencias. El gasto se hace mayor, se hace en educación básica 69%, después en educación superior 17% y posteriormente en la media superior 12%, siendo que hay mayor demanda en este nivel de media superior. Mientras que la matrícula se encuentra distribuida principalmente en básica y después en media superior y por último en la superior. Es decir, se está apoyando más a los dos niveles educativos que tienen quienes los defiendan, es decir, por una parte los sindicatos a la educación básica y por otro lado las organizaciones que agrupan a las universidades y dejando sin defensa a la media superior. En las entidades federativas se concentra la distribución del presupuesto por número de alumnos, mientras que la mayoría del gasto se destina al gasto corriente, especialmente a los salarios a los docentes. Esto provoca inequidad entre los estados que necesitan mayores recursos, pero que no tienen una matrícula elevada. La educación superior, y esto lo volvemos a reafirmar, y los estudios así lo vuelven a ratificar, la educación superior es regresiva, es decir, beneficia en un 79% al 20% solamente de la población con mayores ingresos y se le destina más recursos a la media superior, que beneficia, se le destina a la superior más recursos a la media, que beneficia en un 30% al 40% de la población con menos ingresos. Es decir, a pesar de que la educación media superior llega más a las clases de bajos ingresos, sin embargo, a la que se apoya con mayores recursos es a la superior. Sin duda, la educación media superior representa una necesidad de mayor cobertura, pues de acuerdo a este estudio, con proyecciones de la CONAPO y la tendencia en el gasto de educación media superior, para hacer cumplidas las metas del Pacto por México y de la reforma educativa de cobertura del 80% en 2018, que el gobierno se ha propuesto, y del 100% en 2021, será necesario incrementar el gasto como mínimo en un 5% anual en términos reales, para lograr el presupuesto aproximado de 155,000 millones de pesos, que con ello se atenderá a la matrícula de 6.608.000 alumnos. Este año se propone incrementar para la media superior un 16.5% para este nivel, equivalente a 85,000 millones de pesos, lo cual representa una cifra mayor, lo vemos positivo. Sin embargo, este gasto debe mantenerse en incremento en los siguientes 8 años y sobre todo evitar que se vaya en su totalidad al gasto corriente, como inicialmente sigue pasando. Una manera de combatir la deserción en educación media superior es el programa de becas, pero este ha estado en operación teniendo resultados discretos. Se propone que la inversión a becas sea focalizada especialmente en los quintiles 1 y 2, ¿no?, que es donde está el 40% de la población con menores ingresos, para que no suceda lo que sucede en las becas que se dan en educación superior, donde se distribuye en quintiles que no necesariamente tienen el menor ingreso.
y ya que el presupuesto destinado a becas es una cifra significativa de 5.642 millones de pesos, aunque sin embargo ha ayudado a evitar el agua de deserción, pero no como debería, ¿no? Entonces, pues este es el comunicado que ejemplifica cómo el gasto educativo, el presupuesto sigue siendo inercial y no responde, sobre todo no responde a un plan, a un proyecto nacional de educación en la materia. Es decir, vemos que el presupuesto anual cambia, se modifica por el momento que se vive, las coyunturas o también inercialmente. Es decir, no tenemos un proyecto de nación que nos diga hacia dónde vamos en un rumbo correcto y sostenido y claro sobre el presupuesto, sobre el gasto educativo y sobre todo la mala distribución que tiene. Podemos continuar con la sesión de preguntas. Les pido por favor que digan su nombre y el medio. ¿Sí? Gracias. Rosana Celín del periódico El Financiero. A mí me gustaría si pudieran adentrar un poco más a esa aceleración que hacen de que aún con el aumento del presupuesto del 6.7% para 2014, esto no garantiza realmente la mejora educativa con todas estas reformas, todas las demás que se han impuesto. No sé si tengan a detalle, por ejemplo, no sé, cuestiones de análisis de tales cantidades hacia tales rubros no serán suficientes o si haya hecho un análisis al respecto. Gracias. Bueno, uno sabemos y también está demostrado en los análisis internacionales, el elevar el presupuesto no garantiza ni una buena aplicación del mismo ni la mejora en la calidad. México es el segundo país de la OCDE que invierte más en gasto, que tiene mayor gasto educativo como total del gasto del gobierno. Solo nos gana Nueva Zelanda y después está México, de acuerdo a la OCDE, y sin embargo eso no nos garantiza ni la cobertura, ni la calidad de los programas, ni el aprovechamiento académico. También invertimos ya como inversión pública y privada más del 6% del PIB, lo que nos coloca arriba del promedio también de los países de la OCDE, y sin embargo sabemos que en aprovechamiento estamos en el último lugar, compartiéndolo con Turquía. Entonces, no hay una incidencia clara, y así nos lo demuestran las cifras, entre incrementar el presupuesto y con eso tener mayor aprovechamiento o mejorar la aplicación del gasto. En segundo lugar, tenemos que para este año el gasto corriente tiene un incremento y sigue gastándose igual en la misma proporción en lo que son salarios, subsidios, gastos administrativos, y no hay un cambio ni una política de ahorro del gobierno en ese sentido para transformar. Lo que encontramos es que hay un incremento en algunos programas, unos baja en otros, de acuerdo pues, al plan del gobierno, de acuerdo al momento que se vive, de acuerdo a la reforma educativa, pero no como tal como un proyecto de nación que nos lleve a romper esa inercia. Sí, gracias. Bienvenida. Y yo creo que es muy buena pregunta. En una primera instancia parecería que quien no está haciendo estos análisis es precisamente el gobierno. Si tú le haces la pregunta, bueno, hoy por hoy, ¿por qué hubo estos cambios en el presupuesto de educación? Pues a lo mejor las razones van a ser muy vagas. Lo que estamos encontrando es que la mayoría de los rubros se mueven inercialmente. Como ahorita lo decía Francisco Landero, nosotros quisiéramos esperar un análisis de incidencia mucho más detallado, mucho más profundo, mucho más específico, que dijera, el gasto público en educación está atendiendo tal y cual demanda y lo estamos planeando de tal y cual manera. Esto no se ve ahorita. Ahora, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho dar cuando hablamos de gasto en educación y que creo que nos debe de situar. Si de repente cambiara un contrato laboral
No digo que sea el caso aquí, pero a manera de ejemplo espero que clarifique. Y los profesores y las profesoras se pueden retirar un año antes. Inmediatamente usted va a ver reflejado esto en el presupuesto, va a haber un gasto mayor. ¿Quiere decir eso que es un sistema educativo diferente? No. Entonces, si no va acompañado el gasto de un análisis de incidencia y de una exposición de motivo muy claro, pues vamos a seguir siendo víctimas de este gasto inicial que hoy por hoy, en cuanto a el gasto en educación pública, puede ser donde más eroga el gobierno. Entonces, muy importante. ¿Sí hay más? Sí, yo. ¿No hay nadie? Después de. Gracias, Ana Valle del periódico Reforma. Yo quiero saber si nos centramos en la educación básica, porque bueno, de alguna manera la reforma educativa, aunque está planteada también para la media superior, pero a mí me gustaría saber en el caso de educación básica, si el presupuesto que presenta el gobierno federal atiende los planteamientos de la reforma educativa, es decir, para la capacitación de maestros, para la infraestructura de las escuelas, y como lo ven, es decir, si con estos recursos va a ser, o se está o no atendiendo esta propuesta de reforma. Entonces, sí, la educación básica tiene para este año 16.552 millones de pesos. Es extras, ¿no? Es un incremento. En general, pues la educación en general tiene un incremento total de 6.7%, pero repito, ¿no? El incremento no garantiza que eso vaya a satisfacer todas las necesidades. En primer lugar, reafirmo lo que señala el licenciado Villarreal, que es, primero necesitamos mayor exposición de motivos, porque por ejemplo hay programas como el de capacitación a docentes, el de la dirección de evaluación de la SEP, que tiene una disminución sustancial y después esto se ve compensada porque aparecen otros nuevos programas como de mejoramiento o excelencia educativa, que como son nuevos todavía no tenemos la claridad si van a subsanar, a complementar o a sustituir totalmente, por ejemplo, estos otros, ¿no? Entonces necesitamos en primer lugar mayor exposición de motivos, información a la opinión pública, a los medios, organizaciones, a expertos interesados en el tema educativo para poder comprender esas variaciones. En segundo lugar, está claro que si el presupuesto es aplicado, se podrán subsanar varias de las cuestiones que tiene la reforma. Entre ellas, el tema de las evaluaciones, el tema de profesionalización docente y el tema de cobertura. Sin embargo, el defecto de nuestro presupuesto no está solo en los montos, sino está en la aplicación y distribución. Como está la tendencia, y en donde por las cuestiones demográficas la población o la mayor demanda educativa está en la educación media superior, el presupuesto sigue siendo insuficiente. Se avanzará en algo y ayudará a esta tendencia para tal vez lograr esa meta en el 2018 que tiene el gobierno del 80% de cobertura, pero aún así es insuficiente, no se diga ya en la superior. Y en la básica, sobre todo, las dudas y lo que creemos es que si no se cambia la distribución y nuevamente se aplica más, no solamente al gasto corriente, sino a los programas en sí directos a beneficiar a las escuelas de la población, pues no tendrán los efectos debidos. Pero entonces, ¿sí la tiene la reforma o no tiene la reforma? Los recursos están ahí. O sea, si tú me preguntas, con el cambio en el presupuesto se pudiera en un momento dado hacer todos estos programas de capacitación docente, la parte de evaluación y todo, sí hay un margen en el presupuesto para cubrir esas necesidades, pero no implica que se utilice para eso, que va a ser el problema.
porque viene una parte grande de estos recursos no etiquetados. Entonces dices, ¿hay margen en el presupuesto para cubrir todas estas cuestiones de la reforma educativa? La respuesta corta sería sí, no implica, no vienen etiquetados para utilizarse en eso. ¿Cómo no vienen etiquetados? Entonces, ¿para quién? Sí, ¿Eso cómo se asignan esa parte? ¿Cómo? bueno, yo creo que eso es precisamente lo que tenemos, ¿Qué estar número es el pendientes. que no viene etiquetado? Si me podría Sí, decir claro, es que eso que usted está firmando. sí, tú tienes un incremento en el presupuesto en educación básica. Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, en ramo 11, la SEP pudiera decir, ¿sabes qué? Vamos a utilizar estos recursos para crear un programa de capacitación docente. Esto es congruente con la reforma. Sin embargo, a lo mejor el programa de capacitación docente no está listo en los tiempos que te vienen marcando en el presupuesto. Entonces, yo contestaría por eso en dos partes. ¿Están los recursos para cumplir lo que se prometió en la reforma? Sí. Habrá que ver implementación. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este presupuesto 2014, el gasto corriente en relación al año pasado, el gasto corriente del año pasado fue del 96.8%. Este año es del 97.4%, ¿no? Digamos, hay un incremento